Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Este lunes 10 de marzo se retomó la audiencia preparatoria de juicio en el caso Reconstrucción de Manabí. El ex vicepresidente Jorge Glass y el exsecretario Carlos Bernal son procesados por supuesto peculado en el manejo de los fondos tras el terremoto de 2016. Sin embargo, la audiencia se suspendió. Parece que había un problema con alguno de los abogados de la defensa, que estaba enfermo, y se suspendió. Y tuvo que retomarse el día de hoy, martes 11 de marzo, desde las 9 de la mañana. Sin embargo, me acaba de llegar una información de que se volvió a suspender el día de hoy. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora el ex presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción de Manabí, Julio Villacreces. Julio, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Julio, se vuelve a suspender nuevamente la audiencia. Se retoma creo que el jueves, ¿no? No me llama la atención la actitud dilatoria de parte de los defensores, de los implicados en este posible atraco contra los fondos de la reconstrucción. Peor que se desmayen en reuniones Zoom desde la costa, porque sé que uno de los defensores, que es mi amigo, incluso está pariente, entonces quien se haya desmayado. No sé qué justificativo tendrá, si será cardíaco o le habrá dado un derrame cerebral de ver que su ofendido, no tiene ninguna escapatoria ya, solvencia jurídica para poder defendiendo este atraco de los sacados de dinero. Julio, no sé si me ayuda, Julio, por favor, que no le escuchamos bien. Si me ayuda acercándose un poquito al micrófono. Porque estamos perdiendo. Sí está mejor. Ya, perfecto. No, pero parece que tenemos un problema de conexión. No sé si podemos mejorar la conexión, por favor. Julio. Bueno, a ver, vamos a tratar de llamarle por teléfono para retomar la conexión. Según nos decía el expresidente de la Comisión Nacional Anticorrupción de Manabí, dice que no le sorprende que se haya vuelto a suspender la audiencia del caso Reconstrucción de Manabí. Recordemos que este caso llevó en investigación 4 años. 4 años, es demasiado tiempo para determinar culpabilidades en un proceso que afectó a tanta gente en la provincia de Manabí. Vamos a ver si podemos lograr la conexión. Mientras tanto, les converso algo de lo que sucedió en esta audiencia que se retomó ayer, luego se canceló, se retomó hoy y se volvió a cancelar. Ahí tenemos ya justamente la conexión. Julio, ya nos conectamos otra vez. Sí, acá estamos posiblemente. Ahora sí le escucho perfecto. Son malas por el asunto de la situación invernal. Claro que sí, le entendemos. Pero ahora sí le escuchamos perfectamente bien. Muy bien, yo también. Entendemos que nos decía al respecto de que no le sorprendía que se cancele tantas veces esta audiencia. 4 años llevamos en esto, ¿no? Por cierto. Querían la nulidad que había prescrito. Una serie de leguleyadas que ya no son tan legítimas, ¿no? Porque yo conozco bien que estos procesos dilatorios, que no solamente se lo han hecho en este caso de la reconstrucción, sino en otras audiencias también. Entonces tenemos que estar muy atentos los medios de comunicación. Justamente, Julio, la defensa de Glass había solicitado la aplicación del artículo 76 del Código Orgánico Integral Penal. Este artículo establece que una persona que es imputable por un trastorno mental debe ser internada en un hospital psiquiátrico para que supere su perturbación y logre luego la inclusión social. Este es un tema sobre el que tiene que pronunciarse justamente dentro del proceso, pero ¿a usted le parece que eso es otra forma de seguir dilatándolo? Declararse loco es una dilatoria que ya el pueblo ecuatoriano se la conoce, ¿no? O declararse ya mismo que estaba como los narcotraficantes cuando se declaran consumidores de droga. Acá los atracadores a los fondos del Estado, de la cosa pública, ahora se van a declarar locos, ¿no? Entonces, buscando la impunidad. Y lo que más indignante es ver que
A nivel internacional, o existen algunas organizaciones que están engañadas y creen que son perseguidos políticos. Cuando los que hemos sido perseguidos políticos hemos sido precisamente los que hemos luchado contra la corrupción y la impunidad. Acuérdense que la Comisión Nacional Anticorrupción ecuatoriana, nuestra matriz, fue declarada por Poli y juiciado y sentenciaron a nuestros compañeros. Así es. Quien habla aquí en Manabí, yo ya llevo como 3 juicios que me han acusado, pero que he seguido adelante, ¿no? Ahora, Julio, volviendo... Las campañas siguen en redes sociales. Acuérdense que sacaron esos chats que por el asunto del hospital de Pedernales, que se decía a Julio Villacrés hay que desprestigiarlo, hay que decirle, ¿no? Ahora me acusan de tantas cosas que es inaudito. Ya lo hemos visto varias veces ese tipo de accionar, Julio. Ahora, en la audiencia del caso de reconstrucción de Manabí, se mencionó también que familiares del exsecretario de la reconstrucción del correísmo, Carlos Bernal, aparecen en el rastro de los contratos observados. Entiendo que el padre de este funcionario, que se llama Franklin Bernal, que era también subsecretario zonal de Obras Públicas, está dentro de los acusados del caso, ¿no? Pero ¿qué pasa con los otros familiares que han sido mencionados? Eso hay que preguntarle a la Fiscalía por qué no le ha formulado cargo, ¿no? El robo, por ejemplo, de ellos, los Bernales están muy implicados, sobre todo en el asunto del acceso a Bahía de Caracas. Son como 20 kilómetros. Toda la familia prácticamente de Bernal, muchos, no digamos todo, no hay que ser absolutista. Algunos familiares muy cercanos al ex secretario general de la Reconstrucción, que a propósito de él, ya el gobierno de los Estados Unidos debería ejecutar el retiro de la visa, ¿no? Ahora, Julio, la acusación del fiscal Wilson Toainga al ex vicepresidente Jorge Glass es por haber priorizado obras por 225 millones de dólares del Fondo de Solidaridad que pagamos todos los ecuatorianos, que no correspondían a la reconstrucción. Algo que se ha polemizado mucho, sobre todo en época de elecciones, siempre sale, es cómo se determinan que esas obras que se construyeron efectivamente no eran prioritarias para reconstruir Manabí luego del terremoto. O sea, ¿quién dirime esas obras sí eran necesarias, estas no eran necesarias? ¿O cómo se lo hace? Es fácil, porque la ley está activa. La ley de solidaridad dice para las obras afectadas y que sirvan para la reconstrucción y reactivación económica. Y el ejemplo más clarísimo es una obra que estaba paralizada y que no sufrió ninguna afectación, que es la Manta Colita. ¿Para qué se construyó ese proyecto? Claro que era necesario. Si no hubieran construido el puerto de transferencia de Manta para el descongestionamiento de la carga pesada vía terrestre con el Ecuador. Para eso era la vía Manta-Colita. Pero resulta que el puerto de Manta fue también concesionado o delegado su administración a una empresa llamada Angunza, y nunca se construyó el puerto de transferencia en Manta, que no era para Manta ni para Manabí. Sería el puerto de transferencia del Ecuador, y que mire, los chinos se lo llevaron, que era para Ecuador, se lo llevaron al Perú. Entonces ya no se justifica por nada del mundo esa obra. Y ese pecado no solamente lo ha convertido el gobierno del presidente Correa. El presidente Lenín Moreno le siguió dando, a pesar que está en sede judicial y haber tenido ya informe de parte de la Contraloría, le siguió inyectando recursos económicos. Luego el presidente Lazo, a través de un ministro manabista, Darío Herrera, le siguió dando recursos a esa obra tan cuestionada. Y finalmente también el presidente Noboa. Eso es injustificable, porque ya no se requiere esa autopista millonario que no sirve para la reactivación económica, sino para aumentar la plusvalía
a determinados políticos cantonales de Manta, que no sirve para nada y que más bien es un elefante blanco, esa autopista Manta-Colita. Ya llegan cerca de 200 millones desde el gobierno de Correa hasta la actualidad que se ha invertido para una obra, un elefante blanco, cuando todavía la red hospitalaria no funciona, la red vial está justamente, pero fuera... o sea, ya centrándonos en el tema de la destrucción del terremoto, yo le escuchaba las palabras al fiscal. Ahí tenemos imágenes de lo que fue el terremoto y cómo estaba destrozada toda la provincia de Manabí. Son imágenes que recuerdo perfectamente y todavía me da escalofríos verlas, ¿no? Esos barrios destrozados por completo, parecía que había caído la bomba atómica ahí. Y el fiscal... Yo en este decía que parecía una ciudad siria. Claro. Pedernales, así es. En la parte de Tarqui de Manta. Pero Julio, justamente el fiscal decía que estas obras que se habían realizado tenían intereses particulares y se había dejado de atender zonas gravemente afectadas por el terremoto como las que estamos viendo. Pero y usted nos ratifica esa misma versión. ¿Cuáles son esas obras que no se atendieron y que debían ser prioridad y que hasta hoy están abandonadas? ¿Cuáles son? Primeramente, los puertos para la reactivación económica de los puertos pesqueros, ¿no? Los puertos artesanales pesqueros. Solamente uno funciona a medio, que es el de Jaramijó, Puerto de Crucita, Puerto López, el de Jama. No funcionaron, nunca se terminaron de construir. Eso no ha permitido. Y de remate luego vino el terremoto. Acuérdese el problema que tuvimos con el COVID-19, que fue un gran golpe también, que no hubo los alivios financieros para los sectores productivos de Manabí, afectados por el 16A, rematado por el COVID-19 y por último la pandemia más fuerte, el narcoterrorismo, que no da seguridad para nada en los sectores productivos de Manabí, como son las camaroneras, como son el sector turístico, y ahorita seriamente afectado porque no hay seguridad, hay terror. Claro. El turismo ha disminuido notablemente en las costas manabitas porque no hay seguridad. La violencia, el plan Fénix en Manabí ha fracasado estruendosamente. Ahora, Julio, volviéndonos a centrar en el caso reconstrucción de Manabí, fue un comité de reconstrucción el que tomaba esas decisiones, un comité en el que estaba justamente Glass y Bernal y que incluía también autoridades nacionales y locales, y esos fueron los que tomaron las decisiones sobre qué obras eran necesarias por la emergencia, ¿no? En ese caso, ¿este juicio no debía también incluir al resto de los miembros de ese comité? A ver, seamos claros y sinceros y transparentes. Por favor. Cuando faltaban 48 horas para el cambio de gobierno del presidente Lenín Moreno, vino Glass, los convocó con Bernal en un hotel Oro Verde en la ciudad de Manta, y en 2 horas todos los fondos, el 80% de los fondos fueron sacramentados, alzaron la mano, pero ya la decisión, el centralismo la había determinado. En las altas esferas, que eran los ministros de Estados, el presidente del comité, que era Jorge Glass, con el secretario ejecutivo, que era Bernal. ¿Cuál es el delito de los miembros del comité de reconstrucción? Los manabitas, era cómplice, alcahuete, que no tuvieron dignidad, que solamente uno, según él, que me hizo escuchar el audio, porque de ese audio le habían desaparecido el exalcalde de Portugués, Agustín Casanova, quien se opuso a la aprobación de esos contratos y votó en contra y se salió de esa reunión. Yo he podido escuchar esos audios. Por eso se le otorgó un recurso de revisión y se paró su destitución, que la Contraloría General había determinado. Pero debería haber sido solamente para él, no para todos los miembros del Comité de Reconstrucción, que eran la mayoría social cristiano y correísta. Por salvar al alcalde de Puerto Viejo, salvaron a todos los otros que sí fueron cómplices y que aprobaron ese informe que presentó la Secretaría Técnica Ejecutiva y los ministros de Estado, que dieron
prioridad a obras que no tenían nada que ver con el Comité de Reconstrucción y Reactivación Económica para Manabí y Esmeralda. Así es, todos los que votaron a favor de las obras que ahora se determinan que no eran necesarias. Como cómplice, no en el mismo grado que tienen los ejecutores, no los que resolvieron. Así es. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado, Julio. Seguiremos hablando de este tema más adelante porque me imagino que todavía... La prensa y la Comisión Nacional Anticorrupción deben mantenerse y las organizaciones sociales en alerta, porque todavía no podemos cantar victoria. Hay que ver cuál es la tendencia y hacer el seguimiento a otros 3 proyectos emblemáticos que la Comisión Nacional Anticorrupción, Núcleo de Manabí, ha llevado adelante y que nuestra matriz también, como es el caso terrible de la 1.500 millones de dólares por la refinería del Pacífico y la delegación... Hay mucha tela que cortar aquí, Julio, mucha tela que cortar. ¿Qué pasó también con el resto de la plata? Eso también hay que conversarlo. La ruta del dinero, ¿a dónde está? ¿Dónde está? Efectivamente, eso también hay que conversarlo y esperemos que también se dé durante las siguientes audiencias, podamos tener más información. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado, Julio. Gracias, que tenga una buena tarde. Nos acompañó Julio Villacreces, él es expresidente de la Comisión Nacional Anticorrupción Manabí.